Fuiste creado para conocer y disfrutar a Dios. Fuiste llamado a estar en comunidad para que llegues a ser todo lo que Dios desea que seas. Dios te diseñó con un propósito para que pudieras ser la diferencia en este mundo, y existimos para guiarte en este viaje. Graceway. Buenos días y bienvenidos a nuestra reunión en línea de Graceway. Mi nombre es Daisy y me alegra mucho estar adorando con ustedes hoy. Si es la primera vez que se unen a nosotros, gracias. Son queridos y bienvenidos aquí. Nos encantaría conocerlos también. Envíenos un mensaje de texto que diga hola al número en pantalla. Si desea hablar con un pastor, llámenos al número de abajo. Nos encantaría fijar un horario para hablar con usted, ya sea por teléfono o video chat. Gracias de nuevo por unirse a nosotros. El servicio está empezando. Prepárense para la adoración. Sobre todo nombre, reinarás por siempre, siempre igual, exáltale. Cristo, sobre todo nombre, reinarás por siempre, siempre igual, exáltale. Nombre no hay.
lavado, todos mis pecados con su sangre son borrados, libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado, todos mis pecados con su sangre son borrados, libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado, todos mis pecados con su sangre son borrados, libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado, todos mis pecados con su sangre son borrados, libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. 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 Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, es un placer saludarles. El pastor Marco está tomando un descanso, breve descanso, bien merecido, y a mí me dio el honor de seguir con esta serie de estudios en que están, que se llama Personas como nosotros. Me encanta el título de la serie, porque en realidad toda la Biblia es una colección de las historias de personas como nosotros. Tenemos la tendencia de pensar que si fulano está en la Biblia, que tiene que ser un héroe, una persona que no es como nosotros, pero todo al contrario. Por eso la Biblia es un libro tan fascinante, porque sus héroes son personas no perfectas, sino personas con debilidades, con pecados, con problemas de carácter, problemas que nos dan el derecho de decir,
que son personas como nosotros. Así que Marco me dijo escoger el personaje que quisiera, y con mucho gusto el día de hoy vamos a considerar el caso del apóstol Pedro, uno de mis favoritos. No sé cuántas veces a través de los años he enseñado las cartas de Pedro, primera y segunda de Pedro, porque en serio, es fácil identificarme con Pedro. Muchos no están satisfechos con su personalidad, con la persona interior, con sus características, sus cualidades, pues yo entre ellos a cada rato estoy pensando en alguna debilidad, alguna cosa que tengo aquí, allá, y pensando, tengo que colaborar con el Señor porque quiero ser transformado más y más y más para conformarme a la imagen del Señor Jesucristo. Y como digo, en el caso de Pedro, como vamos a ver, es muy fácil, al menos para mí, identificarme con Pedro. Y tan solo vamos a considerar 2 versos de la Biblia el día de hoy. Y vamos a estar en la primera carta de Pedro, primera de Pedro, primer capítulo, y los 2 primeros versículos de Pedro. Pero antes vamos a hablar un poco acerca de este tema de la transformación, porque Pedro nos da un patrón increíble para la transformación, porque es un ejemplo clásico de una persona con buenas cualidades y a la misma vez debilidades enormes. Y el hecho de que Pedro hubiera escrito esta carta es en parte como un milagro, porque yo creo en lo personal que este libro es un manual de instrucción en cuanto a lo que es la humildad. Yo recuerdo hace muchos años, durante la guerra en El Salvador, el Señor me abrió los ojos para ver este tema de la humildad en esta primera carta de Pedro. Ahora, si tú lees un comentario sobre Primera de Pedro, a lo mejor va a hablar del tema de la opresión, la persecución, las pruebas, las tentaciones, y seguramente es cierto que en Primera de Pedro, Pedro habla mucho en cuanto a las pruebas que recibimos y cómo soportar y tener victoria en estas pruebas. Pero a final de cuentas, lo que el Señor me enseñó es el hecho de que también en esta carta podemos ver el tema de la humildad. Y yo creo que la conexión es muy sencilla. Pasando por las pruebas naturales de esta vida, el Señor está haciendo su obra de transformación en nosotros, y el resultado es una humildad en la presencia del Dios omnipotente. A mi juicio, uno de los versículos claves, si no es el versículo clave, es uno de ellos, es lo que encontramos en el 5º capítulo, versículo 6. Primera de Pedro 5, versículo 6, que dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte al debido tiempo. Para mí, esto todo lo dice, escrito por un hombre conocido como un hombre un poco orgulloso, a veces hasta arrogante, autosuficiente, independiente, pero ahora hecho humilde bajo la poderosa mano del Dios omnipotente. Pedro, en otras palabras, demuestra que Dios quiere transformarnos, no mejorarnos. Él quiere hacer un cambio genuino en todos nosotros. Y espero que esto te dé esperanza, amigo, porque todos nosotros somos como personas como nosotros, las cuales encontramos en las páginas de la Biblia. Y si Dios puede transformar a aquellas personas, hay esperanza que Dios también puede transformarme a mí, aún en momentos de prueba. Y por eso pensé que Pedro sería
pues un estudio fascinante para un día de estos que estamos pasando por esta pandemia global y muchos están sufriendo, muchos tienen miedo y es una situación única, digamos, en nuestras vidas. Y podemos ver en el caso de Pedro, que Pedro pasando por un tiempo no tan diferente, fue objeto de una transformación total por su Dios. Y yo creo que Dios también quiere transformarnos a nosotros y de alguna forma, no sé cómo, no sé cuándo, Dios va a usar esta pandemia para efectuar su voluntad en nosotros, nuestras iglesias, nuestros países, porque así es nuestro Dios. Pedro, hasta su nombre y su naturaleza nos ofrecen instrucción. Simón Pedro es lo que lo llamamos con frecuencia porque Simón es el nombre judío que sus padres le pusieron en su nacimiento, Simón. Pero cuando conoció al Señor Jesús, desde un principio, el Señor Jesús dijo, no, tu nombre es Pedro, te voy a poner Pedro. Y Pedro viene de la palabra griega que quiere decir piedra o roca. Y en otras palabras, fíjense, el Señor Jesús desde un principio ve a Pedro como será. No como es en la actualidad, sino está viendo Pedro en aquel momento como el Pedro que existirá en el futuro. Una roca de humildad y poder espiritual. Qué bendición y qué esperanza. Yo creo que también Dios nos ve a cada uno de nosotros como lo seremos, no como somos en el momento actual. Esto nos ofrece esperanza. Simón Pedro. Pedro, al parecer, llegó a ser el portavoz de los 12 durante el ministerio terrenal del Señor Jesús. Es decir, que Pedro da evidencia de ser un líder nato. Pedro era un líder, pero un líder impulsivo, uno que habla primero y piensa después, y quizá por eso es tan fácil para mí identificarme con Pedro. Pero Pedro experimentó una transformación increíble. Mucho se ha dicho acerca de su personalidad, su voluntad fuerte, sus fallas, todo esto, pero lamentablemente no tanto se dice sobre su cambio. Y es el cambio, hermanos, que quiero compartir con ustedes esta mañana, porque todos nosotros también tenemos una historia y todos nosotros tenemos debilidades y fallas y pecados y no sé qué, pero lo que nos interesa es cómo llegar a esa transformación total y continua que Dios quiere efectuar en nuestras vidas. Pedro, después de Pentecostés, el Pentecostés que podemos ver en Hechos capítulo 2, es el mismo Pedro, pero diferente. Algo le sucede. Y poco a poco, a través de los sucesos de la vida, la persecución, los problemas, encarcelado, todo lo que experimentó Pedro, poco a poco Pedro va creciendo, conformándose más y más cada día a la imagen de su Señor Jesucristo. Así que muchos años después de Pentecostés, a lo menos 25 años, Pedro escribe esta pequeña carta. Y bien podría darle el título La humildad y cómo la obtuve, porque sinceramente de esto Pedro está hablando. Pedro para mí es como un caballo poderoso, pero el gran caballo ahora, 25 años después, anda con las riendas y los frenos bajo el control del Espíritu Santo de Dios. Así que Pedro es un ejemplo para nosotros, pero como el título de esta serie, personas como nosotros, hay otros más. Estoy pensando en su compañero Juan, el apóstol Juan, uno de los llamados hijos del trueno, en Marcos capítulo 3, versículo 17. Él es que quería que descendiese fuego del cielo para que consumiera a los samaritanos en Lucas 9, 54
4. Y es el mismo que quiere prohibir a aquellos que echan fuera demonios en el nombre de Jesús, pero no andan con ellos en Marcos 9, 28. Este tipo es el mismo que llega a conocerse como el apóstol del amor. Transformación. Otro es Saulo, el fariseo legalista, el rabí, estudioso, un tipo que conocía tanto la ley que llega a ser Pablo, apóstol de gracia. Así que la esperanza que tenemos es que el Señor no quiere tan solo mejorar nuestras vidas, Él quiere transformar lo que somos, conformándonos más y más a lo que Él puede ver en nosotros. Así que hay esperanza. No hay vergüenza en tener y confesar defectos de personalidad, pero sí hay vergüenza en no permitir que Dios nos cambie. Pedro fue cambiado por el Señor Jesús. Ahora, todos nosotros entonces podemos experimentar este mismo cambio, esta misma transformación. Pero ahora estamos listos para buscar en 1 de Pedro, el capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver el fondo necesario cuando Pedro comienza, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahora, no como otras cartas, Pedro escribe no a una persona, no a una iglesia en particular, sino sus destinarios son los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahora, esta región que menciona Pedro es la misma región que hoy llamamos o Asia Menor o más bien Turquía, porque todos estos lugares que menciona Pedro se encuentran dentro de las fronteras del país moderno de Turquía. Así que más o menos tendrás una idea de qué estamos hablando. Algunas de estas personas pudieron haberse convertido en ese mismo día de Pentecostés. Y Pablo también estaba estableciendo iglesias en esta misma área. Cuando Pedro dice que son expatriados, está hablando de uno que vive en un lugar en donde no es un ciudadano, pero son expatriados de la dispersión, un término técnico. Posiblemente has oído la palabra diáspora, que era usado casi exclusivamente en aquel entonces para referirse a los judíos esparcidos fuera de su tierra, expatriados. Y por eso esta carta, primera de Pedro, juntamente con su segunda carta y juntamente con Santiago y con Hebreos, a veces se llaman las epístolas hebreas. Y esto no es para decir que estos libros del Nuevo Testamento solamente se aplican a judíos. No, mil veces que no. Simplemente para informarnos que estas cartas son cartas escritas relativamente temprano en la época cristiana, cuando casi todos los creyentes eran de un fondo judío. Entonces, mucho se escribe para personas que habían llegado al Señor de un fondo hebreo. Así que por eso estas cartas se llaman epístolas hebreas, a veces epístolas generales, porque no tienen algún destinario específico. Ahora, tenemos que recordar que Pedro era el apóstol a los judíos. Esto es lo que Pablo dice en Gálatas 2, versículos 7 y 8. Otra evidencia de la transformación, ¿verdad? Qué curioso eso, porque Pedro era pescador comercial de Galilea,
una zona en donde no más del 20% eran judíos. Y por eso los judíos en Judea y Jerusalén no los consideraban como judíos genuinos. Y Pedro, sabemos que no tenía letras, o sea, no era estudiante de las Escrituras, pero Dios escoge a él para ser apóstol a los judíos, incluso ellos de Jerusalén y Judea, y escoge a Pablo, fariseo, rabí, conocedor de la ley. Él es apóstol a los gentiles. Así es nuestro Dios. Pero qué fabuloso eso, porque demuestra que Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros. Ahora, todos tenemos un propósito global, general. Todos hemos de compartir el Evangelio y glorificar a Dios, dado, claro, de acuerdo. Pero, además, Dios tiene un propósito específico para mí y para ti. Lamentablemente, muchas personas no saben, nunca descubren cuál es ese propósito, ni les importa, ni lo buscan. Pero en este caso, el cambio en Pablo y en Pedro fue tan grande que los dos llegan a entender que Dios tenía un propósito específico para ambos que nunca lo hubieran descubierto si no fuera por el Espíritu Santo de Dios. Así que Pedro está trabajando, ministrando siempre como pastor en Judea, en Jerusalén, cuando la persecución bajo el famoso Nerón comienza. Por eso Pedro está hablando de este tema de pruebas, de sufrimientos y persecución y todo esto, porque desde entonces será ilegal ser cristiano en los próximos 300 años. Un tiempo de muchos rumores, murmuraciones, porque la gente común y corriente hablaban de los cristianos como ateos, porque no creían en los dioses romanos y les decían caníbales, porque en sus congregaciones, en sus asambleas, bebían sangre, comían cuerpos y cosas así. Además, hablaban de tener fiestas inmorales de amor. Así hablaban de nosotros los creyentes durante este tiempo de persecución y sufrimiento. Así que estas palabras tienen mucha relevancia para nosotros hoy en día, porque en un sentido todos somos expatriados y dispersos fuera de nuestra patria celestial. Pablo hablaba a los filipenses en Filipenses capítulo 3, versículo 20. Del hecho de que nuestra ciudadanía está en el cielo. Hebreos 13:14 dice que buscamos una ciudad por venir. Así que tenemos mucho en común y además en este momento, cuando globalmente estamos sufriendo esta pandemia, algo tremendo. Así que mucho tenemos en común con el mundo de Pedro. Y lo que todos tenemos en común con Pedro es la necesidad de una transformación de la persona interior. Ahora, hay un proceso para el cambio que necesitamos que se ve, creo yo, también en este mismo pasaje. Después de darnos el fondo de sus destinarios y todo esto en el primer versículo, en el segundo versículo, Pedro dice, elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre por la santificación del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Gracia y paz les sean multiplicadas. Así dice Pedro. Y vale analizar cada palabra, porque cada palabra tiene tanto que decirnos. Elegidos. ¿Qué quiere decir esto? Que somos los elegidos de Dios. En Efesios,
El primer capítulo, versículo 5, Pablo escribió algo similar, dándonos un poco más de detalles. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. Ahora, desafortunadamente, hay mucha controversia sobre este versículo y otros 2 o 3 más. A mi juicio, hay una explicación porque algunos dicen que no, eso quiere decir que Dios ha escogido a algunos para ir al infierno y otros para ir al cielo, así nomás, porque es Dios. Claro, de acuerdo, Él es Dios y Él puede dar lo que sea. Sin embargo, no estoy de todo de acuerdo. Creo que Dios es soberano sin duda. Creo que también Dios nos ha dado un libre albedrío. En eso creo también y para mí no hay conflicto. Porque yo creo que lo que Pablo está diciendo acá es que muchos son llamados, pocos escogidos. Así dijo el mismo Señor, pocos elegidos. El llamado para la salvación es para todos. Aquellos que aceptan el llamado para la salvación son los escogidos, elegidos para la adopción, que dice Pablo aquí, para ser como Cristo, predestinados, no al cielo ni al infierno, sino predestinados para ser como Cristo. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, no al infierno, no al cielo, según el beneplácito de su voluntad. Aquellos que aceptan el llamado para la salvación son los elegidos. Pablo dijo algo similar a su hijo en el ministerio Timoteo, en 2 Timoteo 1:9, cuando dice, fue Él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, y ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús. Él anuló la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Es decir, antes de la fundación del mundo, Dios tuvo un plan. Y su plan es escoger a ser santo todo aquel que estuviera en Cristo Jesús. ¿Cómo me encuentro en Cristo? Por ejercer mi libre albedrío en depositar mi fe en Él y lo que hizo en su obra, muriendo en la cruz, en la tumba y al tercer día su resurrección. Así que la salvación, claro, es por la gracia, no por obras. Y si entendemos esto, este dato debe de hacernos humildes. No tenemos nada de qué jactar. Dios todo lo hizo y por su gracia nos ha escogido para ser como su Hijo Cristo Jesús. Y dice además Pedro, siguiendo el versículo 2, conforme al previo conocimiento de Dios Padre. Aquí no habla nada de forzarnos a ir al cielo, al infierno. Es simplemente Él tiene previo conocimiento de todo. Y toda la obra de Dios está enraizada en esta presencia de Dios y no entra en conflicto con el libre albedrío del hombre. Otra evidencia de esto se encuentra en Romanos 8:29. Sabemos que a los que antes conoció por su presencia, también los predestinó, no para el cielo, no para el infierno, sino para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué tal eso? Amigo,
Dios quiere transformarte. Es el plan de Dios. Si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, entonces Dios tiene un plan fijo. No sé cómo, no sé cuánto, no sé cómo, pero de alguna forma Dios va a transformarte a la imagen de su Hijo Jesucristo. Me imagino siempre con tu personalidad, pero diferente. Lo mismo, otro, a la misma vez. ¿Qué contradicción? No, es simplemente una muestra de lo que es la milagrosa gracia de Dios. Tomar a un pecador como yo y transformarme, conformarme a la imagen de su Hijo Jesucristo. No por las obras, no por mis esfuerzos, sino por su pura gracia, por la santificación del Espíritu, como dice Pedro aquí a continuación en versículo 2, por la santificación del Espíritu. Es decir, esto es un acto de apartarnos, es su obra a través de su Espíritu. No es el resultado de mi esfuerzo, no es el resultado de tantos seminarios, condiciones, libros, psicología y todo esto tiene su lugar. No es un juicio contra estas cosas muy buenas. Es simplemente decir que esta transformación depende de su gracia, de su Espíritu Santo. Es la obra de su Espíritu dentro de mi vida, apartándome para Él. ¿Y para qué? ¿A qué fin? A continuación dice, para obedecer. Punto. Este es un objetivo de nuestro llamamiento, obedecer a Dios. Hemos sido escogidos para obedecer, sin ningún conflicto con el libre albedrío. No hay cambio sin obediencia a los preceptos de Dios. Este es el propósito. Y todo lo que Dios es, está a la disposición de la persona que está totalmente dispuesta a entregarse por completo a este Dios, para obedecer, a continuación, a Jesucristo y ser rociados con su sangre. ¿Y eso, rociados con su sangre? Rociado es un concepto que tiene tres usos en la Biblia hebrea del Antiguo Testamento. Se usa para hablar de lo que hacen a una persona limpiada de lepra o del pecado por el sacerdote. Levítico capítulo 14, por ejemplo. También algo para ratificar un pacto con Dios, Éxodo 24. Otro uso, por ejemplo, Éxodo 29, rociados por sangre para apartar, o santificar una persona u objeto para el servicio de Dios. Ahora, qué interesante que en un sentido simbólico todos estos usos tienen su aplicación para nosotros hoy día. Rociados por la sangre de Jesús para recibir esta salvación tan grande. Rociados por la sangre de Jesús, este pacto, nuevo pacto que Dios ha hecho con nosotros, y por eso no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento. Y rociados por su sangre, como Pedro está diciendo acá, para santificar, para apartarnos a su servicio, obedecer a Jesucristo. Así que todo esto tiene su aplicación simbólica para nosotros también. Pero aquí nos dice que es Dios mismo quien nos da el poder para este cambio, para esta transformación, porque en las últimas palabras del segundo versículo, este saludo enfático de Pedro nos dice mucho. Gracia y paz les sean multiplicadas. Casi me da risa porque Pablo en sus cartas siempre decía gracia y paz. ¿Y qué estaba haciendo? Es un judío apóstol a los
gentiles. Y los gentiles se saludaban diciendo gracia, gracia. Los judíos decían shalom, shalom, paz, paz. Entonces Pablo, judío, hablando con creyentes gentiles, decían gracia y paz. Y ahora, a propósito, antes de seguir, el orden es siempre gracia y luego paz. Por la gracia del Señor tenemos paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero Pedro copiando el mismo saludo de Pablo, pero emocionado con su misma pasión de siempre, dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Puedo ver a Pedro diciendo esto, porque así era su personalidad. Qué lindo, esta transformación de Pedro ha resultado en esta paz y gracia, pero la pasión del viejo Pedro siempre queda. Y esto sí me fascina y me da esperanza. Saber que Dios no quiere hacerme un robot sin personalidad, sin chispa. Dios quiere tomarme a mí, una persona única. Nunca ha habido en toda la historia una persona como ti, como mí, ni habrá. Pero esta transformación, aunque somos otras personas, somos las mismas, pero según el plan original de Dios. Así que esta gracia tiene tanta importancia en personas como nosotros. Hay dos manifestaciones de la gracia de Dios. Hay una gracia para salvar y una gracia para sostener. Es la misma gracia. Gracia quiere decir el poder de Dios en palabras muy básicas. Quizá no es una definición tan técnica, pero así me entiendes que la gracia de Dios es el poder que nos da para salvarnos y para sostenernos en esta nueva vida. Y muchos creyentes creo que nunca entienden la profundidad y la plenitud de esta gracia de Dios. Ven la gracia solo en la salvación y desde entonces tratan de servir a Dios en el poder de la carne. Qué lástima. La gracia de Dios es la base de la vida cristiana victoriosa. La gracia da poder para usar los dones y talentos que Dios nos ha dado. Es la gracia de Dios que nos da poder en tiempos de necesidad como esta pandemia que vivimos. Es la gracia de Dios que nos da poder más allá de nuestra capacidad natural cuando estamos cansados y frustrados y pensamos que no podemos más. La gracia del Señor nos da ese poder para seguir adelante. La gracia de Dios nos da poder para servirle y es la gracia de Dios que nos da poder sobre la carnalidad. La carnalidad. Esta gracia de Dios es apropiada a la medida de nuestra humildad. Fíjese. No depende de la cantidad de información que tienes sobre la Escritura. Hay muchos que tienen mucha información y muchos datos de la Biblia, pero sin humildad no vale nada. Porque la humildad, y lástima que en nuestra cultura cuando hablamos de los humildes, muchas veces la primera imagen que viene a la mente son los pobrecitos, los marginados, los humildes, y por eso pensamos que la humildad es debilidad, ignorancia. No, al contrario, todo al contrario. La humildad es simplemente una dependencia total de nuestro Dios, llegando a entender que nuestro poder no es lo suficiente, no fue suficiente para la salvación, tampoco es suficiente para vivir el propósito único que Dios tiene para mí en esta vida. Por eso necesitamos la gracia de Dios. En esta misma carta, y otra vez vamos al capítulo 5, si está bien, 1 de Pedro 5 y el versículo 5. Asimismo ustedes, jóvenes, estén sujetos a los ancianos y revístanse todos, jóvenes y ancianos, de humildad, unos para con otros, porque
Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Quieres más gracia? Hay que ser humilde, hay que depender de Él. Amigo, ¿estás satisfecho con tu vida interior, digo? ¿Quieres más transformación, más cambio en tu vida? Dios nos da 3 cosas para vivir y crecer: el Espíritu Santo, la Biblia y la iglesia. Y necesitamos de estas 3 cosas para entrar en esta transformación perpetua que Dios quiere hacer en nosotros. Y el resultado es algo fabuloso. Esta gracia y paz multiplicadas, como dice Pedro. Romanos 5:1 habla de la paz para con Dios en el momento de la justificación, la salvación, depositar la fe en Cristo Jesús. Pero precisamente como hay una gracia para la salvación y otra gracia para sostenernos en esta vida cristiana, hay una paz para con Dios y hay otra paz más allá. Esta paz de la cual Pablo habla en Filipenses capítulo 4, versículo 7, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Frustrado, temeroso, preocupado con esta pandemia, no sabiendo qué viene, qué hacer, posiblemente has sufrido, a lo mejor has perdido amigos, amistades, familiares, yo no sé. Aquí tenemos la esperanza. Amigo, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ah, sí, pero esto que las noticias, que no sé qué fulano dijo, que no, un momentito. Entiendo, pero hay una paz que pasa todo entendimiento. Y es la paz que viene cuando nosotros, como Pedro, persona como nosotros, cuando nosotros colaboramos con Dios en esta transformación increíble y sobrenatural que Él quiere hacer en nuestras vidas. Bueno, gracias al pastor Marco por permitirme esta oportunidad de estar de nuevo con ustedes. Él estará con ustedes la semana entrante y seguramente algún día en el futuro yo también voy a hacer un acto de presencia. Los amo mucho y espero que estén bien y entonces nos veremos aquí en este mismo lugar la semana entrante. Mientras tanto, que el Señor te bendiga mucho. En la pantalla, como siempre, aparecen las indicaciones cómo usted puede seguir ofrendando. Y hermanos, muchísimas gracias. Gracias por la fidelidad de que ustedes han continuado ofrendando a Dios, a pesar de que no nos estamos reuniendo en el edificio. Pero eso me muestra la madurez de ustedes y también habla mucho del hecho de que la iglesia no es este edificio, pero somos nosotros. Dios te bendiga grandemente y si tienes dudas o algo, solo sigue las instrucciones o puedes darnos una llamada. Dios te bendiga.